Bien, vamos a ir a otro tema, 10:11. Hay preocupación por lo que ha ocurrido las últimas semanas con los casos nuevos de COVID-19, con el alza sostenida que se ha visto desde el Colegio Médico. De hecho, señalan que hay que estar preparados para una eventual tercera ola. En cambio, el Ministerio de Salud todavía no visualiza ese escenario y vamos a conversar sobre el tema con el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, doctor. Bien, hay diferencias, ¿no?, de cómo se proyectan estas alzas de casos. ¿Cómo lo están viendo desde el Colegio Médico, doctor? Bueno, la verdad es que estamos en una situación que lamentablemente era algo un poco esperable. Probablemente esto también nosotros lo conversamos hace algunas semanas atrás. La mezcla de disminución de restricciones con presencia de variante Delta, con todavía un bolsón de más de 1 millón de personas rezagadas con primera dosis, la verdad es que esa mezcla nos está llevando al aumento de casos que tenemos hoy. Entonces, la verdad es que era algo que estaba dentro de los escenarios que se podían prever hace algunas semanas atrás. Doctor, ahora la situación en la que llega nuestro país desde el punto de vista del proceso de vacunación, de las medidas que se han implementado, ¿cómo la evalúan ustedes de la que llegamos a este punto, digamos, a este punto de alza de contagio? O sea, a ver, lo que tenemos que comprender es que efectivamente nuestro país cuenta con un gran porcentaje de personas que han completado su segunda dosis e incluso iniciamos un proceso de vacunación de tercera dosis. El tema está justamente, y en esto nuestra presidenta también así lo ha dicho, es que tenemos que ver la evolución de los hospitalizados, de las conexiones a ventilador mecánico y de las personas que lamentablemente fallezcan en esta nueva cantidad de contagios. Lo que estamos viendo hoy día es que efectivamente en las últimas semanas hemos tenido un crecimiento más del 40% de contagio y que ha sido progresivo y que lamentablemente estamos entrando en una fase acelerada. Sin embargo, si vamos a ver las hospitalizaciones y vemos los periodos de 7 días hacia atrás, hace 3 periodos atrás teníamos un número negativo. Hace 2 periodos atrás teníamos un número que estaba cercano disculpe, al 0% o al 1%. Y si vemos el periodo de los últimos 7 días, ya creció un 8% las hospitalizaciones. Entonces, el tema está en que ya estamos entrando a una fase acelerada de contagio, pero que no sabemos exactamente cuál va a ser el tope, cuál va a ser el techo de esto. En vacunación estamos muy bien y eso probablemente está haciendo que la velocidad de hospitalizaciones se despegue de la velocidad de crecimiento de contagio, lo cual es muy positivo. Pero el problema está en que hoy en día tenemos a 1.800 personas que están en unidades de cuidado intensivo en contexto de desarme y desmantelamiento de las camas que ya logramos crear y con solamente un 25% de pacientes COVID, pero con un 75% de pacientes no COVID, que es la gran ola que siempre supimos que se iba a venir una vez que disminuyeran las atenciones por COVID, y en un contexto también de disminución de trazabilidad, producto del desarme también y desmantelamiento de la unidad de trazabilidad en atención primaria. Entonces, la verdad es que la mezcla de todos estos factores obviamente nos deja un escenario que eventualmente, pudiera ser preocupante. Y va en la misma línea, me refiero a evitar más alzas de contagio o al revés, doctor, con la motivación a aquella población que no se ha vacunado todavía a exigir en un tiempo más el pase de movilidad con 3 dosis, las 2 más la dosis de refuerzo sobre los 55 años. ¿Eso va bien encaminado, cree usted? A ver, sí, nosotros en realidad vamos a apoyar el programa de vacunación, digamos, porque la autoridad diga, los programas de vacunación son programas que son muy frágiles, que cualquier mala interpretación, digamos, de alguna cita, evidentemente puede terminar afectando al programa en su vacunación. Nosotros, la verdad es que desde que salió el tema de la tercera dosis, la hemos apoyado, a pesar de que la misma Organización Mundial de Salud u otros países tienen reparo a quién, cómo, cuándo y dónde colocar una tercera dosis. Sin embargo, desde que salió nosotros la hemos apoyado abiertamente. Ahora, donde sí nosotros existe cierta diferencia es donde poner los énfasis. La verdad es que lo que sabemos hoy en día es que la variante Delta se comporta de una forma en los no vacunados, de una forma más agresiva, grave, con mayor carga viral y contagiosidad, versus los que tienen por lo menos un esquema primario, o sea, 2 dosis más 14 días de forma mucho menos agresiva. Entonces, en ese sentido, nosotros apoyamos que
se quiera instar a dar una tercera dosis y a que las personas se coloquen la tercera dosis, pero donde nosotros deberíamos poner el pie en el acelerador a fondo y a full son en ese millón de personas mayores de 18 años, 1.200.000, mayores de 13 años que aún no reciben ni siquiera o no completan ni siquiera el esquema primario. Ahí es donde se nos puede formar un bolsón de contagio y eventualmente de mayor cantidad de complicados, y ahí es donde debemos atacar. ¿Y cómo se puede exigir una comunicación de riesgo a ese grupo? Porque las personas que no se han vacunado deben tener diversos motivos, ¿no? Pero ¿cómo reforzarlo cuando hay a veces creencias o convicciones o simplemente no tener ganas de hacer fila o la razón que sea? Mira, es sumamente interesante su pregunta, Fresia, porque evidentemente desde el punto de vista de salud pública, de política pública de salud, para poder hacer una intervención hay que tener un diagnóstico. Y en realidad no hay tantos datos, pero los datos disponibles son súper interesantes porque nuestro país tiene una larga tradición en programas de vacunación y por lo tanto la expertise de las personas que manejan estos programas en realidad es bastante alta. Y una de las grandes facilidades que nosotros tenemos como país es justamente el acceso a la vacuna. ¿Ya? Y la verdad es que una cosa distinta que se ha hecho en este programa, y a diferencia de los anteriores, es que es un programa que es un calendario de vacunas que está hiperreglamentado. O sea, una edad, un día y luego un día para rezagado y luego se acabó. Y justamente la población donde hay mayor cantidad de rezagados es la que generalmente es más laboralmente activa, por lo tanto, en realidad este programa, este calendario que es muy normado, muy acotado, probablemente lo que deberíamos hacer, una de las grandes medidas sería aumentar el acceso liberando el calendario para las personas rezagadas. O sea, si usted está dentro de este millón y tanto de personas que no se ha vacunado, que no ha completado su esquema primario, vacúnese donde quiera, cuando pueda, con quien quiera, a la hora que quiera. ¿Ya? Yo creo que ese, por ejemplo, sería aumentar el acceso full a esas personas, sería una forma. Y lo otro, lo que nos dicen los datos, es que en nuestro país, de las personas que no se han vacunado, y estos son datos de IMOVID, que es un estudio que se iba publicando regularmente, solamente menos del 2%, el 1% de las personas tienen convicción de antivacuna, digamos, de personas que no. Pero si uno va a la gran mayoría de las razones por qué no se han vacunado, existen tres grandes razones. Una, que tiene que ver con miedo a la vacuna por ser tan nueva. Lo segundo tiene que ver con miedo a los efectos secundarios de la vacuna. Y lo tercero tiene que ver con miedo a las complicaciones inmediatas, fiebres, ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros agrupamos a esas tres razones, lo que nos dicen los datos es que un 60% de las personas no se vacunan por esas tres razones. Y esas tres razones están ligadas directamente con comunicación de riesgo, con comunicación de educación sobre vacunas y con discurso público. Entonces, efectivamente son tanto el acceso como esas tres razones de comunicación pública son razones intervenibles desde el punto de vista de salud pública y por lo tanto en realidad tenemos mucho espacio para cosas para hacer para tratar de reducir ese número al máximo. Doctor, y desde ese punto de vista, ¿cuál debería ser la meta en términos de porcentaje de ese grupo de la población? Evidentemente que el 100% es el ideal, pero muy difícil. Pero ¿cuál debería ser la meta en el corto plazo sobre ese 1.200.000 que está pendiente? Sí, o sea, nosotros creemos que rescatando el mayor número de personas posible que se vacunen sería lo mayor ideal. Efectivamente, lo ideal sería llegar al 100% de esas personas, pero probablemente cualquier esquema de vacunación, incluso los que se hacen anualmente en nuestro país, sobre el 90% de rescate ya sería, digamos, un número totalmente ideal. Ahora, cualquier persona que no se haya vacunado, pero que logremos rescatarla y en el fondo logremos alcanzar a que complete a lo menos su esquema primario, va a ser totalmente positivo. Ahora, si eso en paralelo podemos seguir vacunando con tercera dosis a las personas que no lo han hecho, la verdad es que también va a ser bastante positivo. Decíamos al inicio de la conversación, doctor, de que se podría, o decían desde el Colegio Médico que podría venir una nueva tercera ola. ¿Cuándo se sabe eso? O sea, ¿cuáles son los parámetros para definirlo? A ver, una ola en realidad tiene que ver con un pic de atenciones, y eso quiere decir, o sea, con un pic de diagnóstico en un corto periodo de tiempo. Entonces, la verdad es que mientras en un corto periodo de tiempo, estamos hablando de pocas semanas, se produzca un alza de casos, hay términos epidemiológicos, algunos dicen un 25-50% de los casos anteriores, en realidad se produce un brote epidémico, se produce una ola y finalmente se puede describir. Ahora,
eso finalmente es una discusión que un poco es discutir, digamos, sobre el punto. Lo que nosotros tenemos que estar atentos, en realidad, es cómo se están comportando los contagios. Nosotros sabemos que ya llevamos 3 semanas o 4 semanas con alza de contagios y los datos de la última semana nos están diciendo que estamos en una fase de contagio acelerado. Si nosotros vamos a ver las proyecciones matemáticas que el colegio no hace, pero que nosotros nos dejamos, vemos las que realiza el doctor Mauricio Canals de la Universidad de Chile, dice que de aquí a 2 o 3 semanas más podríamos estar bordeando los 3.000, 4.000 casos. Entonces, en ese sentido, evidentemente, si uno en esa situación mira hacia atrás, estamos hablando de una nueva ola sin lugar a dudas. ¿Y cómo proyecta para un mes más para las elecciones? La verdad es que nosotros, por lo menos, no tenemos datos proyectados para el tema de elecciones. Y también sobreponer la realidad de las olas anteriores a esta eventual nueva ola, la verdad es que podría ser un poco equivocado, principalmente porque las 2 olas anteriores no teníamos el efecto poblacional de la vacuna. Aquí todo va a depender, en el fondo, más allá si hay una nueva ola o no, ni siquiera, digamos, llamarlo así, si tenemos una nueva alza de contagios, ¿cuál va a ser el techo de esta alza de contagios? Lo ideal sería que el techo no fuera más allá de un 30% de lo que fue una hora, sin una cantidad de hospitalizaciones, conexión a ventilación mecánica y fallecidos importantes. Sí, ese es el mejor escenario. Pero si tenemos un escenario donde superamos ese 30% y donde sí nos aumentan las hospitalizaciones y la conexión a ventilador mecánico y eventualmente también los fallecidos, obviamente no va a ser un buen escenario y eso nos va a tener que hacer replantearnos muchas de las medidas que estamos tomando hoy en día. Doctor Bernucci, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes.